Gracias. No, el honor es mío. Muy contento de poderles mostrar un poco del trabajo que hicimos en Qatar principalmente. No sé, tengo una hora o un poquito más. Ya, pare. Tú me haces una seña y yo paro. Porque tengo como para continuar y continuar. Yo trabajé en mi trasfondo de recuperación de información. Trabajé en cosas de caracterización de la web, de recorrer la web, de buscar, etcétera, y en Yahoo, y después estuve en Qatar un tiempo y ahora desde el próximo año voy a estar en Eurecat. En la charla voy a hablar sobre desastres y situaciones críticas en el tiempo, cosas que son en las cuales se requiere tomar una decisión rápidamente, principalmente sobre desastres naturales, pero también hay otros eventos que se analizan de manera similar, que son los eventos de convergencia masiva, recitales, juegos deportivos, eventos políticos, marchas, etcétera, que también son similares. No se consideran riesgos tecnológicos, pero se consideran eventos de convergencia masiva. Es algo sobre medios sociales, pero particularmente el proceso de microtexto. Y tal vez hay un montón de espacio para las otras componentes de los medios sociales, como la multimedia, las cosas que no son microtexto. Y acerca de computación y varias aplicaciones en varias áreas. Ahora, no sé si ustedes han visto este video. Yo creo que tiene sentido. Tiene harto sentido acá en Chile, una cosa así. Un video que hizo la gente de Twitter hace unos pocos años. Así como, ahora, uno le puede poner números a estas cosas. Por ejemplo, si decís, bueno, tenía una latencia de 20 a 30 segundos entre que sentí el terremoto y que quieres escribir algo sobre el terremoto. Si las ondas que hacen daño viajan entre 3 y 5 kilómetros, entonces a los 100 kilómetros los tweets pueden pasar a las ondas sísmicas. Así que puede suceder. Tal vez incluso alguien tiene la experiencia de haber estado conversando con alguien y que le digan, oye, hay un temblor, sí, lo siento ahora, o no. Ahora, yo me metí en este tema, bueno, porque estaba viviendo en España, pero tenía amigos acá en Chile, llamé a Bárbara y le pregunté, bueno, cómo estaba su familia y todo, y después si quería escribir un paper sobre lo que había pasado, que era una compañera de computación, y la motivación la primera motivación de esta línea de trabajo para mí fue una sola pregunta de investigación, que era si las redes sociales habían contribuido a la sensación de pánico o no durante el temblor del 2010, cuando habían los rumores de que habían saqueos, cuando había los rumores de saqueo. La pregunta principal era, ¿contribuyeron los medios sociales a la sensación de inseguridad producto de los rumores de saqueo? Y más que eso, buscar qué tan fuerte fue este asunto de los saqueos en los medios sociales, que es un gran temor, que es interesante porque es un gran temor de las sociedades que tienen grandes niveles de desigualdad, que el otro viene a saquearte tus cosas. Hay algo interesante sobre eso de lo que quiero hablar también. Ahora, eso me llevó a esta cosa que se llama la computación humanitaria. Si les interesa, voy a dejar las transparencias, pero la diapositiva. Nosotros hicimos un sitio donde recolectamos más de 700 papers sobre computación humanitaria, hay un montón, o sea, es un área que está despegando, pero hay un montón de publicaciones como interesantes sobre gente que ha hecho cosas sobre el rol de los teléfonos móviles, gente que trabaja en procesamiento de lenguaje natural o en análisis geográfico o en interacción humano-computador, y que han escrito sobre distintos temas de la computación humanitaria, entendido así como a las aplicaciones de la computación a problemas humanitarios. Y si uno toma los títulos de estos papers, como que entiendes un poco de los temas, hablan de administración, de emergencia, de crisis, de terremotos y de otras cosas. Es un área bien interesante. Y hay incluso una conferencia, no es extremadamente conocida porque es una conferencia, digamos, de nicho, es sobre estos temas, se llama IceCram. Y ellos hablan sobre un montón de temas relacionados con la informática y las crisis. Y aquí lo interesante es que hay espacio para todos. O sea, si a alguien le interesa las redes, o si a alguien le interesa los asuntos legales y éticos, si a alguien le interesan la interacción humano-computador, o si a alguien le interesan incluso los juegos, siempre hay muchos temas de investigación que son aplicados a la computación humanitaria. Ahora,
yo diría que esto es como, a la gente que le interesa la investigación aplicada, este es como uno de los campos ideales para trabajar, pero tiene sus propios problemas también. Las cosas buenas es que está hablando de problemas que tienen significancia global, que actualmente el estado del arte en muchos casos es trabajo manual. Muchas de las cosas que se hacen tienen que ver con análisis manual de volúmenes de datos, que ahí es como está esperando en el fondo que alguien de informática venga y cree una solución para reducir esa cantidad de trabajo manual. Si logran encontrar una mejor solución, entonces tienen un bien público. Hay set de datos disponibles como para hacer pequeños experimentos, y para hacer experimentos más grandes es necesario en realidad buscar crear set de datos nuevos, y hay comunidades voluntarias. Ahora, tal vez donde este campo de investigación está menos desarrollado que otras áreas, por ejemplo la bioinformática, es que los colegas nuestros que trabajan en esas áreas han demostrado, digamos, con hechos, que hay una contribución real a una cosa específica, por ejemplo el secuenciamiento del DNA o la creación de nuevos medicamentos, etc. Ellos tienen una manera de probar que lo que ellos hicieron generó una contribución. Ese es el caso de la bioinformática. Yo creo que la gente que trabaja en computación humanitaria lo que tiene son pequeñas partes de evidencia de experimentos, cosas que han funcionado bien, pero todavía lo que falta es lograr generar un valor obvio para las comunidades afectadas, para la gente que hace respuesta humanitaria o respuesta de emergencia. Entonces esta es como la parte más complicada, donde hay que todavía ganarse, digamos, ganarse el respeto de esas comunidades. He trabajado últimamente con harta gente, principalmente en QCRI, que era en Qatar, gente de India, de Suiza y Patrick Mayer es un tipo súper importante en esta área, que fue el que comenzó, digamos, con el mapeo de crisis. Voy a hablar también de algunas cosas de él. Ahora, yo voy a hablar hasta que alcance, pero quiero hablar de volumen de datos, de lo vago que son los microtextos, de visualización, de voluntarios y de valores. Primero creo que vale la pena situarnos un poco en este asunto de desastre, tratar como entender qué son las crisis, qué son los desastres, etc. Las crisis son situaciones inestables que pueden o no conducir a un desastre, y los desastres son fenómenos sociales. Llegar a esta frase le tomó a los sociólogos del desastre unos 40 años. Entender que los desastres son fenómenos sociales, que no son cosas que tengan que ver con no son, tal vez una definición antigua de desastre era que un desastre es como el choque de una fuerza física externa con una comunidad humana. Pero no es necesariamente eso. Un desastre también puede surgir al interior de una comunidad humana. Un desastre es una disrupción de la rutina. Por ejemplo, en Beirut hay, por varios motivos, uno de los cuales es que es una guerra civil que duró como 15 años, ellos tienen 3 horas de electricidad por día y tienen universidad y todo. Entonces, claro, ve ahí en el laboratorio de computación y cada computador tiene su UPS y preguntáis, bueno, ¿por qué? ¿Por qué hay interrupciones de electricidad? Y la respuesta es no, porque en realidad lo normal es que no hay electricidad. Hay 3 horas de electricidad por día, y lo que hace la gente es que tiene generadores, y lo que pasa es que cada 3 horas en el fondo te puede tocar a tu sector que hay electricidad o no, y lo que hay es la transición entre el generador y la red eléctrica, la que genera una baja de voltaje o una subida de voltaje, una variación de voltaje que puede quemar equipo. Eso todo el mundo lo sabe. Entonces nadie enchufa nada a la red directamente, y todos los edificios tienen en alguna parte escondida, en un patio, en algo, un generador grande que atiende a la necesidad de ese edificio. Bueno, me fui por las ramas, pero el asunto es que para ellos esos cortes de luz no son una disrupción. En cambio, acá en Chile o en cualquier otro lugar se corta la luz como por 15 minutos y es tema del día, porque hay una disrupción de la rutina. La gente se habitúa a otras rutinas. O sea, como el desastre es una disrupción de la rutina. Los desastres tienen dimensiones espaciales y temporales. Uno puede pensar, bueno, hay desastres que en el tiempo, hay desastres que son progresivos o instantáneos, en el sentido de que se anuncian o no. Un terremoto es como el caso típico de un desastre instantáneo, difuso y natural, digamos, por causas naturales. También hay desastres focalizados como meteoritos, desastres causados por el hombre, guerras, accidentales o accidentes industriales de larga escala.
Ahora, cada una de estas, digamos, estas variables, el hecho de que un desastre sea progresivo, progresivo o instantáneo, focalizado, difuso, natural o causado por el hombre, genera ciertas condiciones que hacen que ciertos estudios computacionales sean más fáciles que otros. Por ejemplo, cuando un desastre es difuso, hay más gente que tiene acceso a información sobre ese desastre. Hay más gente que tiene algo que decir sobre lo que ha ocurrido. Por ejemplo, si hay un terremoto, hay una gran área, hay un gran volumen de personas que tienen la posibilidad de observar las consecuencias de ese terremoto y por lo tanto reportarlos. En un desastre focalizado, un choque de auto, una cosa así, es mucho menor la cantidad de personas que tiene acceso a lo que está sucediendo, que puede ser testigo de lo que está sucediendo. Por lo tanto, la información que ocurre es distinta. Tal vez en un desastre difuso es más fácil la verificación de información porque hay más gente que puede contradecir o no lo que pasó. Pero en un desastre focalizado es difícil saber si lo que alguien está diciendo es verdad o no, porque no hay tanta otra gente que haya observado el mismo lugar. Y así las otras variables también afectan otros elementos. Por ejemplo, en los desastres causados por el hombre tiende a haber más desinformación intencional. O sea, gente que efectivamente quiere engañar o quiere hacerte creer que ciertas cosas sucedieron que no sucedieron. En los desastres naturales eso es más raro. En general, la mayoría de la gente que postea algo en un desastre natural, si es algo falso es por un error, no es tanto por la voluntad de causar daño. O sea, hay varias variables ahí que entran en juego. Y hay un montón de ejemplos. Ahora, independientemente de que uno viva o no en un país donde hay desastres naturales, una gran parte de lo que nosotros, donde hay desastres, una gran parte de lo que nosotros sabemos sobre desastres, una parte proviene de nuestra experiencia personal, digamos un terremoto fuerte cada año, y otra parte proviene de las películas. Y suena un poco tonto, pero hay sociólogos de desastre que han estudiado que mucha gente cree, incluso la gente que vive en zonas de desastre, cree que los desastres tienen elementos que no son reales, tienen elementos que provienen de su experiencia con Hollywood, básicamente, no con la realidad. Eso es tan fuerte, está consistente la forma en que el cine trata los desastres, es tan consistente que uno termina convenciéndose de que algunas de esas cosas son reales que no lo son. ¿Alguien ha visto esta película? ¿La de la izquierda? Nadie. Sharknado. Sí, Sharknado se llama. Hay como una corriente de aire caliente que pasa por un océano donde hay un cardumen de tiburones y genera un tornado que levanta a los tiburones y los lanza sobre una ciudad. Es un desastre un poco extraño. Y es una inundación en Brasil el año pasado. Hay una cierta diferencia entre la realidad y la fantasía. Pero esa diferencia igual es un poco, a rato es más sutil. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, bueno, este es de Twister, obvio. Pero esta escena, uno podría decir, bueno, tal vez pasó eso, ¿no? Podría ser, no sé, en Estados Unidos, podría ser gente arrancando en el 11 de septiembre del 2001, no sé, suena plausible. Pero esto suena raro. Esta no es una escena que un cineasta pondría en una película. Es un avión que se está quemando. ¿Ya? Y la gente tiene tiempo para agarrar el bolso y caminar. No hay nadie corriendo, gritando, ni desesperado, arrancando de un avión que se está incendiando. Y esto es real. O sea, no digo que todos los desastres sean así, pero no son todos los desastres así. Entonces, como tal vez hay mucho digamos, el estudio de los desastres surgió principalmente, o sea, el estudio sistemático de la sociología de los desastres y la creación de organismos de respuesta a desastres ocurrió principalmente después de la Segunda Guerra Mundial y incluyó a mucha gente que venía del mundo militar, en el fondo, y que adoptó una cierta visión de cómo eran los desastres, que era que la gente corre en círculos gritando y que por lo tanto se necesita una fuerza militar, una fuerza externa, un leviatán que le diga a la gente qué es lo que debe hacer, porque si no la gente entra en pánico, saquea y no puede responder al desastre. Entonces eso se llama como
la ideología de control y comando, o sea, la ideología de respuesta a desastre de control y comando. El desastre es algo que necesita una fuerza externa que conduzca a la gente y le ayude a responder al desastre. Y la verdad, y esto también viene de estudios hay estudios súper interesantes sobre psicología de los desastres que hablan de que, bueno, alguna gente entra en pánico, la mayoría de la gente no. Alguna gente tiene trauma post-desastre, la mayoría de la gente no tiene trauma post-desastre. O sea, aquí, todos ustedes han pasado por un desastre, tal vez algunos de ustedes tienen trauma post-desastre, no se nota desde acá, pero la gran mayoría de la gente puede continuar funcionando, tiene una historia que contar. Tal vez tiene una pérdida personal en patrimonio o en humano, pero de todos modos es una de las tantas cosas que le pasan a un humano y estamos hechos como para responder esas cosas. La gente tiene que tomar decisiones. Esto es mucho más importante que decían si, bueno, arrancar, esconderse o hacer algo. Y más interesante que eso es que la gente improvisa operaciones de rescate, que es súper interesante porque no es como algo que a uno le enseñen, pero la gente es capaz de improvisar operaciones de rescate. Está este niño en Paraguay que sacó a su hermano de un incendio, está esta gente en Londres cuando esto pasó el año pasado también, el bus atropelló a un ciclista y el ciclista quedó como atrapado debajo del bus y en la cámara de seguridad muestra pasaron pocos segundos antes de que un montón de gente se apoyara en el bus y lo levantara para sacar al ciclista. No digo que todo sea, esto no es irreal, esto no es que sea gente particularmente heroica, sino que viene de esto, de que la gente improvisa operaciones de rescate. Y esto, bueno, esto es más pedestre, pero es también, o sea, aquí se cayó un coche al agua y hay 4 personas en el agua y esto pasó como en cosas de segundos. O sea, como no es tan raro que ocurra, que la gente improvise operaciones de rescate. Por supuesto, la gran mayoría está mirando, pero ya hay 4 personas en el agua para sacar un coche, no es menor. Y en parte de esa respuesta como prosocial que las personas tienen de un desastre natural, también se observa en internet, obviamente, y en medios sociales. Voy a hablar harto de Twitter, pero hay un mundo más allá de Twitter, pero Twitter es el que usamos para investigación por varios motivos. Y bueno, estos son algunos mensajes que la gente postea ante desastres. No necesito insistir mucho en este tema. Tal vez lo que valga la pena insistir es que estos son mensajes seleccionados. La gran mayoría de lo que se postea en medios sociales no es muy informativo porque uno ya lo conoce por otras fuentes. Pero hay una cantidad menor de mensajes que de todos modos contribuye un montón a entender una situación. Y el trabajo informático es tratar de encontrar cuáles son esos mensajes y tratar de interpretarlos y darle cierto sentido. La gente usa los medios sociales durante desastres para varios tipos de comunicación. La gente se comunica entre ellas, trata de darle sentido a lo que está observando y también hay una cosa de comunicaciones oficiales. O sea, la idea del mecanismo de control y comando, o sea, de que la respuesta a la emergencia debe ser control y comando, no ha acabado por completo. Siempre existe. Es muy importante para los organismos de emergencia Internet como una forma de comunicar cosas hacia el populacho, básicamente, hacia el pueblo. Y distintas personas lo entienden de manera distinta. En estos organismos de emergencia. Algunos lo entenderán más como nosotros tenemos que decir a la gente lo que hay que hacer y otros lo entenderán más como, bueno, tiene que haber un diálogo acá en que nosotros tratamos de ocupamos nuestros canales, una multitud de canales de información que incluyen la gente de la administración pública, bomberos, policía, etcétera, algunos responsables políticos, medios, etcétera, y las comunicaciones de los ciudadanos son parte también de esas fuentes de informaciones que ellos tienen que interpretar para poder entender qué está pasando durante un desastre. El volumen es grande, pero no tan grande como otras cosas. Por ejemplo, este fue un pico histórico que son 266 tweets por segundo durante el huracán Sandy en el 2012. En Japón hay más gente y más penetración de smartphone, un terremoto, 1200 tweets por segundo. Pero cuando, por ejemplo, esta fue la final del 2014, 10.000 ¿Alemania-Brasil? Sí. Ya. 10.000 tweets por segundo y comparado con un terremoto en Japón donde vive un montón de gente. Entonces, como estas variables dependen de un montón de motivos. Y este fue cuando Castillo en el cielo de Miyazaki se estrenó en la televisión abierta en Japón y generó 140.000 tweets un pic de 140.000 tweets por segundo.
Estamos hablando de un fenómeno que es unas 400 veces más importante que un huracán, así, de acuerdo a Twitter. Uno siempre vale la pena pensar en qué es lo que quieren los usuarios de esto. Como en todas las aplicaciones computacionales, los usuarios saben parcialmente lo que quieren y lo descubren conforme uno les va entregando resultados y conforme uno les va creando aplicaciones para ellos. Es muy raro que un usuario, como todos, es muy raro que un usuario conozca exactamente qué es lo que necesita, pero tampoco es cierto que uno tenga todas las respuestas. Entonces, como hay un diálogo que va basado en un diálogo iterativo con los usuarios, que termina, en el cual ambos terminamos entendiendo, usuarios y desarrolladores, investigadores, entendiendo cuáles son realmente las necesidades y cuáles de esas necesidades se pueden suplir por productos informáticos. Hay lo típico, y esto no es solo de informática, hay requerimientos que no están especificados completamente, que varían en el tiempo, pero yo diría que hay un par de vertientes en el tipo de, digamos, de productos informáticos que toda esta gente requiere. Esos productos tienden a ser de dos tipos. Hay algunas personas que están interesadas en entender la generalidad de un fenómeno de desastre. Por ejemplo, cuánta gente fue afectada, cuánto dinero va a costar responder, cuánta gente necesita agua, cuánta benzina se necesita, etc. Entender, digamos, en grandes números qué es lo que sucede. Y hay agencias que están interesadas en esto. Por ejemplo, una gran aseguradora, una empresa de seguro, está realmente muy interesada en entender esto, porque ellos no hacen respuesta a llamados individuales, pero ellos necesitarían saber rápidamente cuántas casas se cayeron o cuánto va a costar este desastre. Una agencia como la OCHA, la de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas, necesita saber más o menos cuánto va a costar este desastre en términos de respuesta para ellos. Cuántos camiones necesitan enviar y si eso pasa del umbral bajo el cual ellos no actúan. En cambio, hay otros organismos, incluso, por ejemplo, el público general puede requerir una mezcla de las dos, pero hay varios organismos de emergencia que necesitan en realidad más bien puntos de datos, que uno encuentre los datos, esos fragmentos de información que son realmente importantes porque conducen a una respuesta. Por ejemplo, saber que en cierta escuela hay, no sé, 40 niños en un techo que necesitan que alguien los vaya a rescatar. Esos son, no sé, son puntos de datos que ellos requieren. Es raro que una misma línea de investigación conduzca a resultados en ambos. Y normalmente lo que hace la gente es ir a tratar de resolver el segundo nivel primero, o sea, encontrar esos puntos accionables y luego con eso construir cuál es como el gran esquema de las cosas. Esa es una forma de hacerlo. También uno podría pensar que deben haber métodos computacionales para tratar directamente de entender cuál es como la generalidad del asunto, más que tratar de clasificar documentos y contarlos después. Mucho de lo que nosotros hemos hecho en el tema de desastres tiene que ver con microtexto. Y el microtexto, las primeras dos cosas que uno hace con microtexto es clasificar y extraer. Ahora, yo creo que hay mucha gente en informática y en computación que le tiene miedo al texto como elemento de datos. Como muchas de las cosas que se enseñan en una carrera de informática y muchas de las cosas que uno practica como desarrollador, el texto es como un blob nomás, una cosa binaria que uno guarda en alguna parte, como uno guardaría una foto, y uno opera con los datos relacionales que hay, con el año, con la fecha, la posición, el autor como un ID de autor, un grupo como un ID de grupo, pero uno rara vez. Hay mucha gente que no se mete en tratar de interpretar qué es lo que es ese mensaje, qué es lo que dice ese mensaje. Y yo creo que mucho de eso es un temor infundado. No hay que tenerle miedo al texto. Hay un montón de herramientas que trabajan con texto. Muchas de esas herramientas están construidas usando esta parábola de la sala china. Imagínate que tu trabajo, tú no hablas chino, y tu trabajo consiste en tú vas y entras a esta habitación en la cual hay como una entrada y una salida y tienes que llegan acá unos caracteres chinos y uno los busca en un libro gigante y encuentra para cada carácter unas reglas de qué es lo que tiene que hacer, elige uno de estos caracteres y lo tira por la salida.
uno después de cada día de trabajo, uno se va y con el tiempo no aprende realmente chino. Tener este tipo de trabajo a uno no lo hace chino, particularmente si no hay ningún otro estímulo. Tener este tipo de trabajo simplemente es una mecánica. Pero uno puede, aplicando esta mecánica, estar haciendo operaciones. Por ejemplo, tal vez es como, ¿qué día viene después del lunes? Y acá martes y lo tiro hacia afuera y tengo una respuesta. Y acá dentro de esta sala china no hay ningún chino, pero actúa como si fuera alguien que entendiera. Entonces, hay montones de algoritmos computacionales que hacen el trabajo de esta persona. No entienden realmente el texto, no se acercan ni siquiera a ningún nivel de comprensión del texto, pero son capaces de operar mecánicamente y generar una ilusión bastante plausible de que se entiende el texto. Esto no es un test de Turing, es más bajo todavía. Simplemente la ilusión de que funciona. Y entonces uno puede... hay otro nivel encima de esto, que es el desarrollador que no entiende de procesamiento de lenguaje natural, como yo, o como muchos acá en la sala, que no necesariamente ha trabajado desarrollando herramientas de lenguaje natural, pero que puede ocupar esas herramientas para entender el texto a un nivel y construir, por ejemplo, un árbol de parsing de una frase, o extraer los verbos, o extraer los sustantivos, o linkear estos sustantivos a la Wikipedia. Se puede hacer un montón de operaciones con el texto sin entender el texto. Incluso más arriba se puede hacer un montón de operaciones con el texto usando herramientas sin entender ni siquiera cómo funcionan esas herramientas. Entonces no hay que tenerle miedo al texto, hay un montón de colecciones de datos, hay recursos semánticos, part of speech tagging, y hay un montón de bibliotecas de software que son súper maduras, que funcionan bastante bien para inglés, para español, para montones de idiomas. Por supuesto hay límites. Por ejemplo, este es un tweet de verdad, y entender este tweet en realidad es imposible a menos que uno entienda de política india. En este caso hay que entender que RSS es una milicia asociada a un partido político del cual ella es un miembro en el parlamento, y que esta fue una foto falsa que fue publicada como dando a entender que esta milicia había ayudado durante el desastre de Nepal del 2015, pero es una foto mucho más vieja. Entonces, como este tipo de textos son bien complicados de entender, pero hay bibliotecas de software que son capaces de sacar algo de información de estos textos. Tal vez un problema mayor que el hecho de tomar un fragmento de texto y tratar como de entender qué es lo que significa es el hecho de que los mensajes en los medios sociales son más como una conversación. Es como que uno observa mensaje a mensaje y tal vez se requiere un contexto de qué es lo que esta persona escribió antes, con quién está hablando, qué tipo de persona es, etc. No solamente... Tal vez uno se centra mucho en esto, en el hecho, y lo menciona, dice hay errores tipográficos, gramáticos, etc. Pero esa es solo una parte del problema. La parte principal del problema es el contexto. Es cómo lograr interpretar un mensaje que no se puede interpretar en aislamiento. Y uno sigue intentándolo. Sigue tratando como de extraer un mensaje y tratar de entenderlo. Yo creo que hay que empezar a pensar en cómo entender, cómo traer el contexto a la interpretación de esos mensajes. Y de nuevo, sin tenerle miedo al texto. El slang es lo más fácil, simplemente son tablas de mapeo por ejemplo, BRB es como Be Right Back, o Are You Okay, eso es lo más fácil. Ahora, cuando uno tiene como un volumen de texto sobre un desastre, lo primero que tiende a hacer es a clasificarlo, y esto es bastante como simple. Hay montones de formas de clasificar los mensajes que la gente postea en medios sociales. Déjame mostrarles como los resultados de un estudio grande que hicimos. Nosotros tomamos 26 desastres naturales entre el año 2013 y el 2014 y empezamos a clasificar datos con la idea de entender si habían variaciones en distintos desastres. Y en realidad hay bastantes variaciones. Por ejemplo, acá tenemos desde un terremoto en Costa Rica, inundaciones en Australia, inundaciones en Cerdeña, un terremoto en Guatemala, unos tiroteos en un aeropuerto, una colisión de trenes, una colisión de helicóptero, etc. La parte roja es la proporción de mensajes en Twitter sobre precaución, como diciendo hay un riesgo o algún consejo de lo que la gente debe hacer. La parte amarilla habla sobre individuos que fueron afectados por el hecho.
la parte siguiente son otras cosas, infraestructura, donaciones y otros mensajes. Y uno observa, por ejemplo, que este fue un terremoto en Costa Rica y tiene una gran proporción de un tipo de mensajes, pero en otra crisis tal vez nadie le interesa ese tipo de mensajes, hablan sobre otras cosas. Por ejemplo, este es sobre unos tiroteos y claro, la mitad de los mensajes son sobre la gente que murió en el tiroteo. Y este es sobre un fuego en Brasil y hay muchos mensajes de simpatía y apoyo. O sea, gente que no estuvo en ese mismo lugar, pero que en el fondo envía está preocupada de lo que sucedió. También hay una interesante relación entre distintas fuentes y distintos tipos de mensajes. Por ejemplo, cuentas asociadas a organismos de gobierno son bien fuertes respecto a ofrecer mensajes de precaución o información importante, mientras que las cuentas que están asociadas a las NGOs son a la ONG son muy propensas a postear mensajes sobre donaciones y voluntarios. Más interesante que eso es que a lo largo de 26 crisis de distintos tipos, uno encuentra una cierta progresión natural del tipo de cosas que la gente habla en Twitter en este caso. Apenas ocurre el desastre, lo primero es una mezcla de estas dos cosas. Y esto seguramente lo pueden pensar en la experiencia personal. Hay mensajes de precaución y aviso. Hay alerta de tsunami o no hay alerta de tsunami, la típica. Y mensajes de simpatía y apoyo de gente que no es realmente afectada por el desastre, pero que quiere estar presente o se siente llamada a decir algo. Eso es como y esto es lo típico del primer día. Después, el segundo día es el día en que la gente cuenta el costo y habla sobre sobre los costos del desastre para las personas, costos humanos y costos en patrimonio, infraestructura, daños a infraestructura, daños a servicios y gente, claro, gente herida, gente muerta, etc. Y después al tercer día empieza un poco la respuesta de donaciones, voluntariado y otra información más específica. Aquí ya las cosas empiezan a diverger y ya depende del tipo particular de desastre. O sea, un choque de trenes la gente no pide donaciones, pero en muchos otros desastres la gente sí solicita donaciones. O sea, hay una cierta como progresión en el tiempo. Si les interesa, estos son unos set de datos libres que están en crisislex.org. Son 26 desastres de todo tipo. Otra cosa que se puede hacer es tratar de extraer fragmentos de información, como por ejemplo, en este caso hay un mensaje y hay algún mecanismo para determinar cuál es la parte más importante de este mensaje y ciertas cosas como indicaciones temporales, hay una fecha ahí metida. Quiero alcanzar a hablar de otras cosas, así que voy a saltarme alguna. Una de las cosas que se puede hacer, por ejemplo, que es bien interesante y que hay como estudios bien preliminares sobre ello, todavía es un problema bien abierto, es tratar de identificar y hacer corresponder gente que pide cosas con gente que tiene cosas. Por ejemplo, es típico que gente postea, por ejemplo, dónde puedo donar ropa, dónde puedo donar plata o dónde puedo donar mi tiempo, dónde hay oportunidades de voluntariado, si se necesita una cosa o no. Y esto es súper bueno porque es muy común en los desastres que haya una especie de segundo desastre proveniente de las donaciones de las donaciones que son innecesarias. Por ejemplo, la ropa, que es algo que se dona un montón, es súper difícil de gestionar. Hay que inventariarla, hay que clasificarla. Hay gente que, no solamente, aunque toda la ropa que se donara estuviera en buen estado, igual alguien tiene que ver de qué talla es, armar los fardos, es un problema. La ropa en hecho es como un segundo desastre a menudo, porque un montón de cosas no se necesitan. Hubiera sido mejor no haber donado plata o no haber donado nada. Entonces hay como todo un asunto que yo creo que es bien interesante de tratar de ayudar a las comunidades a determinar qué cosas son realmente necesarias como ayuda y qué cosas son innecesarias. Y tratar de evitar ese segundo desastre que es que te llega una avalancha de cosas que tenéis que bodegar, porque tampoco es un problema para las oficinas de emergencia, porque tampoco, si es que no se necesita ropa, tampoco podéis quemar la ropa o botarla, te la regalaron. Es muy complicado políticamente deshacerse de donaciones innecesarias. Y se puede. Ahora, una gran área digamos, de medios sociales y desastres tiene que ver con la creación de mapas de crisis. Es interesante la correspondencia que hay entre, por ejemplo, este es un mapa de Twitter. Aquí está Santiago, Sao Paulo, Río, alguna.
a la costa este, Europa, y acá hay un gran área donde Twitter está prohibido, por eso se ve así tan oscuro, y acá hay una gran área donde en realidad tal vez sea una mezcla de factores. Tampoco hay, acá uno puede ver acá tampoco hay mucha asentamiento ni mucha población. Estos son luces en la noche. Entonces hay una gran área aquí despoblada, pero acá hay hay un área que tiene una población importante de gente, porque en la noche se ve que encienden luces, pero que en realidad no está en Twitter. Entonces Twitter es bien importante en todos los lugares donde no está prohibido. Esto fue algo que hizo la gente de Facebook, una visualización que hicieron después del terremoto de abril en Nepal. Ellos muestran primero el safety check de Facebook, que es esa cosa que te pregunta si estás bien o no, y uno marca si estoy bien. Entonces la gente verde dijo que estaba bien, y la gente que está en azul son contactos de ellos que recibieron el mensaje de que estaban bien. Como gente en todos lados. Ahora, más interesante que eso, también era posible hacer donaciones a través de Facebook. Y Facebook donaba una parte de eso, ponía una parte de ellos también. Estas cosas amarillas son gente que decidió donar plata a Nepal. Y como que hay una respuesta bien global de gente haciendo contribuciones desde India, de Japón y aquí de Estados Unidos. Nadie mucho de Chile, pero de Brasil sí, y de Europa, todo. Entonces hay como una respuesta, digamos, planetaria a ciertos desastres, y que se plasma en este caso en plata, pero que se puede plasmar en muchas otras cosas, incluyendo acciones voluntarias. Los mapas son bien interesantes porque un mapa es la manera en que muchas agencias de respuesta a emergencia y agencias de respuesta humanitaria están acostumbradas a visualizar los datos. Hay mucha gente para la cual un gráfico, no sé, de barras o un gráfico de puntos, de líneas, no es realmente una cosa muy natural, pero esa misma gente, un mapa para ellos es algo muy natural. Entonces, como producto computacional, uno trata de crear mapas porque es algo a lo que ellos son muy receptivos, entienden de mapas, porque han visto muchos mapas. Más aún, en el caso de Internet es interesante que la idea de crear mapas de crisis es algo que fue comenzado por voluntarios. En este caso Libia, que recién, como esta semana, tal vez ayer, recién lograron un cierto nivel de acuerdo político como para hacer un gobierno de unidad. En el 2011 ellos no estaban muy por el gobierno de unidad, estaban más bien por matarse mutuamente. Entonces había una gran crisis y había muy poca presencia de organismos internacionales en el país como para observar lo que estaba sucediendo. Entonces un grupo de voluntarios de la red digital y humanitaria decidieron crear un mapa de crisis de Libia. Y lo que lo que sucedió en ese momento fue que Naciones Unidas comenzó a utilizar ese mapa de Libia como el mapa oficial de lo que estaba sucediendo en Libia. Y la razón era que no había ninguna otra información que fuera de mejor calidad que lo que ellos tenían. Así que en ese momento, el 2011, esto como que se transformó en algo, digamos, más mainstream. Y ha seguido ocurriendo en otros lados. También, por ejemplo, esto fue a fines del 2011-2012, se comenzó a crear un mapa de crisis de Siria, que también era hecho por voluntarios. Y en el caso de Siria, esto fue antes de ISIS incluso, pero la situación de seguridad era bastante complicada. Entonces lo que hacían los voluntarios era tener un nivel de una capa de anonimización humana. Entonces, por ejemplo, si tú querías ser voluntario, ellos te pedían primero que alguien te presentara, después te preguntaban, ok, ¿cuál es tu cuenta de Facebook? Y alguien como investigaba en tu pasado para ver que en el fondo no tenía vínculos con ninguna de las facciones que estaba en conflicto, y si no lograban determinar eso, en el fondo no te daban acceso a los datos. Y estas cosas también ellos tenían otros mecanismos. Por ejemplo, tenían un mapa en tiempo real para organismos humanitarios, y ellos los acreditaban y les daban acceso al mapa en tiempo real, y tenían un mapa que tenía un retraso como de 3 días, que era el que usaban públicamente, y que la idea era no proveerle de inteligencia a ninguna de las facciones en conflicto. Este es otro sistema, semiautomático, también hecho para Siria, y lo que hace es tratar de hacer agrupación de mensajes y tratar de crear como estos clústeres de noticias. Por ejemplo, tiene 4.200 tweets que hablan
no exactamente con las mismas palabras, pero de alguna manera hablan de lo que sucedió en Alepo. Ahora, los mapas que terminamos haciendo nosotros esto es como uno de los últimos mapas que generamos nosotros en Qatar, que es un mapa sobre un tifón en Filipinas, que también está hecho con reportes desde voluntarios, que hay como un proceso, esto está hecho en un proceso como principalmente manual, muy poco de esto está automatizado, de este mapa en particular. Pero simplemente tienen reportes de humanos que otros humanos revisan y tienen como un flujo de trabajo para llegar a este tipo de mapas. Ahora uno puede pensar en otros mapas también. Esto también es un mapa, no es tan comprensible como un mapa geográfico, pero también es una forma interesante de analizar los datos, ver como gente que hace activismo, que es periodista, cómo se conecta con otra gente. Ahora, por el lado de mapeo automático hay resultados bien interesantes. Por ejemplo, este es un grupo en Alemania que estudió inundaciones. Lo que está acá arriba son datos hidrológicos, es la altura del agua en distintos puntos de la cuenca de un río. Y muestra día 1, día 2, día 3, muestra cómo lentamente se va disipando un poco una inundación. Y esto que está acá abajo son tweets que mencionan palabras relacionadas con inundación. Y muestra, ahora si uno lo mira como bien de lejos, ve como una cierta correspondencia con áreas que estaban inundadas. Por ejemplo, acá no hay inundación, pero esta parte sí. Sí. Ahora, este mapa es interesante porque hay una distorsión. Este punto rojo que hay acá, que está ahí y ahí, una ciudad muy populosa que es la ciudad que está más cerca del fenómeno. Y en el fondo la gente reporta hay una distorsión hacia los lugares poblados del reporte del fenómeno. Y eso se observa en muchos otros casos. Es un mapa automático, eso en Alemania. En Brasil, la gente de Minas Gerais tiene un centro que se llama Observatorio de la Web, y ellos han hecho también algunos mapas del dengue, por ejemplo. Este es bien interesante porque lo que está acá arriba son reportes oficiales de hospitales sobre fiebre del dengue, y acá abajo tweets, pero que han estado procesados de alguna manera para tratar de quitar el sesgo que hay hacia centros poblados. Y también hay como una buena correspondencia en el volumen general de reportes de dengue en distintas partes. Y esto también es bien interesante porque la gente no va al médico de inmediato. O sea, la gente va al médico cuando realmente ve que no se está sanando por sí mismo. Entonces la información que tienen los hospitales está desplazada en el tiempo respecto a la información que uno puede obtener respecto a la gente que se pregunta: hoy tengo fiebre o me picó algo, no sé. La gente que le cuenta a sus amigos estas cosas mucho antes que el dengue. Y hay un nivel tal vez anterior, que es cuando la gente empieza a buscar en Google: tengo ciertos síntomas, y eso lo hace antes de contarle a los amigos y antes de ir al médico. Hay una progresión ahí. Esto es de Italia y es sobre terremotos. Esto es directamente sobre terremotos. Esto es sobre determinar el epicentro de un terremoto usando, digamos, medios sociales. Ahora, acá una pregunta que uno puede plantearse, en este caso, que es de Alemania con agua, y en este caso que es de Italia con terremotos, que es, digamos, estos son experimentos que no tienen realmente un valor directo de aplicación, porque en Italia, al igual que en Chile, hay una red de sensores que es bastante densa. Entonces ellos no necesitan Twitter para saber dónde ocurrió el terremoto, ellos ya lo saben. Lo que sí es mucho más difícil de determinar es cuáles son las áreas donde hay daño. Eso no es algo que hayan sensores que lo puedan medir. En el caso de Alemania, ellos tienen no solo la red de sensores sismográficas, que no la necesitan básicamente, pero la tienen también tienen, más importante que eso, tienen una red muy buena de hidrológica, de sensores hidrológicos, porque en el fondo en el centro de Europa las inundaciones son el desastre que a ellos más les toca. Pero de todos modos es interesante ver esta correspondencia, porque hay muchos países donde no hay esas redes de sensores tan densas y uno necesita agarrarse de otros datos para tratar de hacerlo. Entonces, voy a volver a este tema en un momento, pero hay algo interesante que es como en Alemania este tipo de investigación es posible y permite lograr aplicarse, pero no es para aplicarse en Alemania, es para aplicarse en lugares donde esta parte no exista y lo único que hay es esto.
Ahora, hay otras aplicaciones más entretenidas del Crisis Mapping, que, por ejemplo, esto es un parque nacional en Namibia, y esto es bastante manual, pero, o sea, la anotación es manual, el resultado automático. Esta es una página, básicamente, pero está optimizada para tablets, y la idea es que volar un dron sobre un dron de ala fija sobre un parque natural en Namibia, no tengo el nombre, pero bueno, un parque natural, donde hay animales. Y lo que le preguntaron a la gente fue que anotara dónde habían animales, dónde observaba animales, para tratar de hacer un conteo rápido de animales en este parque natural. Hay un montón de falsos positivos en las anotaciones de la gente, primero porque es un parque enorme y los animales normalmente están como juntos, pero igual un montón de gente identificó, no sé, una piedra grande, esto es como no sé, una cebra. Un montón de gente también que nunca ha visto una cebra, entonces, o una cosa así como un nido de termitas, también la gente como lo anotó como animales. Y acá hay como hemos hecho ciertos experimentos preliminares tratando de determinar, de aprender de estas anotaciones, dadas las anotaciones de la gente, tratar de hacer un proceso automático que identifique dónde hay animales y haga como un conteo de animales. Acá yo creo que hay algo súper interesante, que es que y que va a este tema de clasificar o contar, y puntos de datos o agregados sobre los datos, que es, al parque no le interesa la posición de cada animal, al parque quiere saber cuántos animales hay de cada tipo en cada sector. Ahora, uno en computación, uno toma la ruta más corta, la ruta más fácil, que es, primero voy a encontrar los animales, los voy a clasificar con una cierta confianza, y luego con eso voy a agregar los datos y voy a tratar de determinar cuántos animales hay. Y tal vez esta ruta es más fácil para mí, pero tal vez hay una ruta directa. Yo no sé si la hay, pero tal vez hay una ruta directa de hacer este tipo de conteo sin pasar por una etapa de clasificación. ¿Quién sabe? También hay formas de hacer esto, como yo mencioné, como automática, manual, y hay formas que combinan una mezcla de automático y manual. Esta es una herramienta que nosotros hicimos. Esta es una plataforma llamamos Artificial Intelligence for Disaster Response, pero es básicamente un clasificador automático. Esta es una foresta de árboles de decisión. Y esta es una plataforma de crowdsourcing que es de código libre. Los dos son de código libre, los dos son software libre. Esto Aider y Micromappers. En el fondo, uno puede hacer una asociación entre las dos de la siguiente manera. La gente hace algún ejercicio de crowdsourcing en Micromappers, como por ejemplo anotar animales o clasificar fotos, y esas cosas son enviadas como datos de entrenamiento al sistema de clasificación automática, que genera, digamos, usando Active Learning o alguna estrategia, tareas para que la gente haga en la plataforma de crowdsourcing. Yo creo que es como una buena combinación, pero es la primera de, yo creo, muchas otras formas de combinar las cosas. Voy a mostrarles algunas muy interesantes sobre eso. ¿Voy a saltar eso? Les voy a mostrar un video sobre eso, pero este es algo hecho con la plataforma híbrida. Estos son fotos que contienen reportes de daño. Los verdes son poco daño, los amarillos son daño mediano, los rojos son daño más fuerte, y este es como ya una gráfica más acabada de un libro de Naciones Unidas sobre la trayectoria del tifón y los lugares de donde se reportó daño, que también tiene este asunto del sesgo hacia los lugares habitados, pero que como un elemento interesante tiene reportes de los rojos, que son daño severo, fotos en medios sociales mostrando daño severo. Están realmente bastante más cerca de la trayectoria del huracán, donde el huracán se encontró con centros poblados. Y este otro sobre Nepal. Ahora, a un nivel más abstracto, lo que hay acá es algo que es como minería de datos de forma participativa. O sea, hay datos que son provistos por una comunidad, y hay una comunidad que también quiere realizar una interpretación de estos datos. Hay un ejemplo súper bonito que es el siguiente. Esta gente que hace aplicaciones de drones para cosas sociales, y una de las tareas que ellos han intentado hacer es la creación de mapas de desastres usando drones. Este es un Phantom DJ, esos son Phantom DJI, que son drones que cuestan $600 ahora, según yo, $600 más o menos, esa máquina.
Y la pregunta es, bueno, hay software que hace creación automática de modelos 3D y hay algunos mecanismos para transformar estos feeds de video en algo, en algo útil, en un mapa. Y miren, por ejemplo, este ejemplo. Esta es una simulación, pero está hecha con un video real y con voluntarios reales. Entonces el dron despega en Vanuatu después de un huracán, y lo que se le pidió a un grupo de 50 voluntarios que estaba mirando este video era hacer clic en cualquier cosa que mostrara daño a infraestructura. Entonces la gente empezó a hacer clic en tiempo, no, el video no es en tiempo real, pero el video está pregrabado, pero conforme el video va pasando, la gente va haciendo clic en los lugares, y cuando el sistema, de una manera como bien genérica, busca dónde hay una concentración alta de puntos y le tira un área, un blob encima. Entonces, por ejemplo, acá hay alguien que dice esto está dañado, y en realidad los otros piensan, no, tal vez esta casa es así. Entonces no le tiran más puntos y no la marca. Acá, por ejemplo, acá alguien se dio cuenta de que eso parece que está dañado, pero los otros 49 no se dieron cuenta. Volvemos a la casa esta. Acá hay un daño, pero no, se alcanza como rápidamente a reportar. Y acá sí, acá ya hay consenso. Ahí hay consenso de que acá a esta casa le falta el techo, de que a esa casa le falta el techo, de que esta probablemente está dañada, la de allá, y así. Ahora, lo que es interesante de este ejercicio, pensémoslo como un nivel más abstracto. Lo que hay acá es un stream de datos en el cual la minería de datos sobre este stream está hecha por una comunidad. Y para el momento en que el dron ya aterriza, ya se ha creado un mapa de esos datos. Ahora uno puede pensar en otro stream de datos, por ejemplo, una cámara de tráfico. Voy a pensar, bueno, tomo una cámara de tráfico y tal vez me asocio con un grupo de voluntarios que quieran hacer una interpretación de estos datos, y yo trato de minimizar el esfuerzo de voluntarios, o al contrario, poder hacer la mayor cantidad de trabajo posible utilizando la menor cantidad de voluntarios y tratando de automatizar las partes que se puedan automatizar. Acá también esta cosa está hecha en una sola dirección. El video se graba y los voluntarios ven, pero tal vez hay alguna forma, ya pensando más a futuro, en que los voluntarios puedan decidir, bueno, hay que hacer una segunda pasada por esta parte, y tratar un poco de guiar como comunidad al dron para que cubra otra parte del área, de manera de hacer un mapa bien bueno del daño infraestructural. Estas cosas hay que contrastarlas con el estado del arte. Hacer un mapa de daño de una zona de desastre es algo que puede tomar 2 semanas. Y la idea es, el dron tiene una autonomía de 15 minutos. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso que se hace en 15 días? ¿Se puede hacer en 15 minutos usando un grupo de gente? Yo creo que sí. Es cuestión, hay hartas cosas que tienen que ver con psicología, también entender cómo lograr atraer a la gente a que quiera ser voluntario y todo. Ya, son las 2:30. ¿Yo puedo 10 minutos más? Ya. Ya. Sí, 15 minutos y después preguntas, por ejemplo. Ya, este asunto de... Ya, vámonos por esta parte de minería de datos participativa. ¿Cómo lograr atraer a la gente? Bueno, uno logra atraer a la gente estos ejercicios. ¿Cómo lograr atraer contribuciones valiosas de la gente? Requiere entender por qué la gente contribuye a estas cosas o no. ¿Por qué la gente tuitea sobre un desastre? ¿Por qué no? Ahí les quería mostrar algo más de esto. ¿Hay una red abierta aquí de Wi-Fi? No, probablemente no. Ya no importa, después se lo muestro, es que lo tengo en el celular, pero algo de mi mail. No, solo un minuto, si lo encuentro lo mando por mail y... ¿Cuál es mi red? Algo de Carolina, no sé cuánto Carolina. Red Wi-Fi de Carolina. Eso, algo de Wi-Fi de Carolina. No nos está mostrando. No, si todos la saben, así que... Ah, ya. Ah, ya, sí funciona. Gracias.
Es que creo que es interesante y no lo alcancé a poner en la transparencia, pero se los quiero mostrar igual. Ya. Este fue mi fin de semana. ¿Alguien cacha qué es la...? Güey. Sí. Ya, esto fue como el domingo. ¿Quién usa Waze? ¿O quién cacha qué es Waze? Ya, todo. Ya, esto es de volviendo de Valparaíso. Hubo un choque como aquí. El 68. ¿A alguien le tocó también? Ya. Y hay un montón de gente que escribe en el fondo tratando de ¿cuál es el asunto acá? Esto es minería de datos participativa. O sea, que hay un montón de gente, alguna de las cuales tiene acceso a cierta información y otra a otros pedazos de la información. Por ejemplo, yo puedo desde acá puedo ver que viene Carabinero. Pero desde acá no puedo ver eso, pero tal vez puedo ver otras cosas. Desde acá puedo ver, por ejemplo, que la gente se está metiendo por la berma. Entonces puedo anticipar que esto se va a poner más feo todavía. O desde acá puedo ver que hay ciertas alternativas, que hay una forma de devolverse o de que hay alguien que está incluyendo a la gente de devolverse. Entonces, sí, es cierto que acá como la información no está distribuida de manera equitativa entre esta gente, pero igual hay una cosa de tratar de hacer sentido sobre lo que está pasando. Ahora, yo creo que algo importante de eso es entender por qué la gente participa, por qué la gente siente que vale la pena intentar ayudar en estos casos. Déjame continuar con... Y hay tesis de doctorado que se han hecho sobre por qué hay voluntarios que quieren ayudar. Algo que la gente que estudia sociología de desastre ha plasmado una y otra vez es que el voluntariado es una constante de la respuesta a desastre. En todo tipo de desastre hay gente que quiere ayudar, que quiere hacer algo. Y esta gente tiende a crear cierto tipo de organizaciones en respuesta a los desastres. Y hay esta taxonomía de organizaciones como organizaciones que ya existen, organizaciones que se agrandan en términos de gente, organizaciones que se agrandan en términos de su ámbito de trabajo y organizaciones completamente nuevas que emergen, gente que se junta nomás. Y esto es como viene eufemístico, pero las organizaciones emergentes son buenas y malas en términos de respuesta a emergencia. Las organizaciones emergentes son incómodas para la gente que trabaja en las oficinas de emergencia. Son incómodas, pero al mismo tiempo proveen de información que es valiosa. Entonces hay como una relación bien interesante ahí. También hay una dinámica de poder entre medio, que es que el hecho de que haya una organización voluntaria que ayude en un cierto desastre, de alguna manera comunica o genera una señal de que la organización existente a ese respecto es insuficiente. Entonces hay como siempre hay ese conflicto. Lo interesante es que Internet trae como un nuevo escenario que es el voluntariado digital, que es la idea de que la gente puede ser voluntario y en vez de ir a, por ejemplo, poner saco a la orilla del río, puede clasificar tweets, clasificar fotos, o hacer algo distinto. Hay varios estudios sobre por qué la gente hace voluntariado durante desastres, voluntariado digital durante desastres. Y esta es como una conversación que uno siempre tiene es una conversación permanente sobre si la gente es inherentemente buena, inherentemente mala. Sobre todo en un departamento de computación es bien interesante porque esa conversación nunca llega a nada bueno. Siempre uno termina dándose vuelta en lo mismo porque falta una visión que no viene desde la tecnología, de por qué la gente hace este tipo de voluntariado digital. Y esa visión tiene que ver, no sé, tal vez la aproximación a extender esa visión no es necesariamente hacer encuestas, sino tratar de entender más en profundidad. Hay que usar métodos cualitativos para tratar de entender por qué la gente hace un cierto tipo de voluntariado. Y por supuesto, claro, el altruismo es una parte, pero hay muchas otras cosas. Por ejemplo, la gente quiere desarrollar una nueva habilidad o sentir que aprendió algo nuevo.
que no conocía. También hay capital simbólico, puntos. Que tengo algo que no tenía antes que ahora lo tengo puntos. O una corona arriba del Waze o lo que sea. Es capital simbólico. Quiero capital social. Puedo formar parte de una comunidad, puedo tener amigos, puedo conocer a alguien que es influyente tal vez. Puede ser que me entrevisten en la tele por mi participación voluntaria. Entonces la gente piensa en todo ese tipo de beneficios, en un amplio espectro de beneficios que puede traerle el ser voluntariado contra el uso alternativo del tiempo, que puede ser ver tele, jugar Candy Crush, hacer cualquier otra cosa con ese tiempo, y decide hacer voluntario cuando la combinación de muchos de estos factores termina siendo suficientemente grande. Ese es un punto. El otro punto es que también tiene que ver con los aspectos no tecnológicos de esto, es que hay un montón de temas súper importantes sobre privacidad y ética, y hay tal vez desde computación nosotros tomamos, en general la gente tiende a ser bastante buena, pero igual tiende a razonar sobre las cosas de manera equivocada. Por ejemplo, uno piensa, bueno, los datos son públicos. Si son públicos significa que yo también los puedo tomar, pero hay un montón de matices que hacer ahí. Por ejemplo, pensemos como una experiencia como normal. Uno va en el metro y va conversando con alguien en el metro, con un amigo. Está conversando en un espacio público. Y no, el hecho de que alguien esté escuchando lo que tú estás conversando no es visto como un problema social. Yo no me voy a enojar porque otra persona está escuchando lo que yo estoy hablando. Pero si alguien se acerca y para la oreja y como quiere meterse en mi conversación y como ponerle mucha atención a lo que yo estoy hablando, entonces yo me enojo. Y sí, eso es como la violación de una parte, es la violación uno siente que su intimidad es violentada. Y pasa algo parecido con los datos de medios sociales durante desastres. O sea, la gente sabe que se está expresando en un lugar público. Lo que le molesta es que alguien se centre en ello y les ponga atención o peor, lo exponga una cosa que ellos dijeron, la exponga, la saque de contexto o le ponga particular foco. ¿Se entiende? Sí, no es público y privado, hay un montón de matices entre medio que tienen que ver con el tipo de espacio donde estáis, pero más también con la forma en que esos datos son usados después. Hay un montón de cosas interesantes sobre comunicar efectivamente estas cosas, porque uno va a involucrarse con grupos que no son de tecnología y eso requiere tratar de explicar cosas como procesamiento de streaming, buffer, hay un concepto técnicos que requieren como tratar de entender ciertas cosas. Esta es una presentación que hice para tratar de explicar cómo funcionaba un buffer y qué era el problema de capacidad de procesamiento en un stream. ¿Qué significaba que hubiera un cuello de botella en el procesamiento de un stream? Y creo que hay un ejercicio súper interesante de tratar de comunicar conceptos de computación a una audiencia más amplia de manera fácil, para que ellos quieran participar también con uno en estos proyectos que involucran ambas cosas. Antes de pasar a las conclusiones, hay también otra cosa interesante que está pasando, que es el voyerismo digital. Acá hay este tipo en un blog nigeriano, y él cuenta cómo tuvo un gran choque de auto en que murieron sus 3 compañeros del auto y él fue el único que vivió. Quedó inconsciente, y cuando despertó vio que al lado de su ventana había como 4 o 5 tipos sacándole fotos, y era todo cubierto de sangre sacándole fotos. Perdió el conocimiento de nuevo y despertó en el hospital. Y en el hospital se enteró de que ninguno de los que estaban sacando fotos llamó a la ambulancia. El que llamó a la ambulancia fue alguien que pasó y vio como un choque y reportó a la policía que había algo que había sucedido ahí. En el fondo, el punto de ello, bueno, él tiene es súper bueno el post donde él habla como yo me muero y ellos tuitean, pero de cómo la idea de hacer como un acto periodístico termina siendo más importante que el deber de auxilio, el deber de ayudar. Y nosotros, aunque nosotros podemos contribuir a empeorar esto, a ciertas tecnologías que podemos desarrollar pueden hacer que esto sea peor. O sea, cómo poner esos elementos en las tecnologías de manera que no estemos reemplazando una cosa buena por algo que no contribuye tanto. En conclusiones,
a tener unas pocas conclusiones. Primero, que esta es investigación eminentemente interdisciplinaria, y como toda investigación interdisciplinaria tiene cosas buenas y cosas malas. Lo bueno es que cuando uno no sabe nada de algo, como caso de persona que no sabe nada de desastre, viene de la computación, entonces empezar a aprender de desastre y claro, cada vez aprende un montón, porque uno no sabe nada. Y eso es súper bueno. Y la otra parte que tiene es que uno siempre quiere hacer algo útil al final, y muchas veces termina escribiendo al final del paper, bueno, yo creo que esto puede ser útil para esto o lo otro, que al final no es tan satisfactorio como decir, bueno, hicimos un experimento, lo probamos, resultó útil, la gente dijo que esto está bien, esto está mal, y que le da un poco, mucha más sustento al decir que lo que uno está haciendo tiene una aplicación práctica. Lo malo es que estos organismos de respuesta tienden a ser muy difíciles de trabajar con ellos, y las relaciones necesitan ser establecidas entre medio de una operación y otra. Y lo feo es que definitivamente este es un terreno donde es difícil trabajar, porque lo que las organizaciones quieren es software que funcione 24/7, súper bueno y súper resistente, porque ellos lo van a usar en emergencia. Y lo que uno quiere hacer es como un prototipo, un experimento, algo como chico. Y esa discrepancia nunca termina de resolverse. Entonces, esto es algo como que a gestionar súper bien. Esto puede romper, en el fondo, puede romper una parte importante del edificio que sostiene el tratar de hacer un proyecto de investigación interdisciplinaria. Lo segundo, de tres cosas que quiero decir. Lo segundo es que es bien difícil encontrar un buen proyecto en este espacio, y que normalmente nosotros en computación terminamos trabajando aquí. Terminamos haciendo cosas que podemos hacer y para las cuales tenemos datos. Acá están un montón de startups, tesis de maestría, de doctorado, proyectos, todo se hace aquí. Siendo que hay otro elemento que achica mucho más el espacio de trabajo, pero que es importante, que es el hecho de buscar cuáles son esas comunidades que se van a beneficiar del trabajo que uno está haciendo, si uno quiere algo de aplicación práctica, que mucha de la gente de computación, si le interesa la investigación aplicada, si quiere buscar algo útil. Entonces, este pedazo es ínfimo, es bien pequeño comparado con todo esto, pero vale la pena buscar cuidadosamente cómo llegar a eso, y eso requiere investigación interdisciplinaria. Y lo último, yo creo que esto es más, esto es porque es Chile. Wilson tiene un libro bien interesante que se llama Carta a un científico. Como una autobiografía, no sé, como sentarte con tu abuelo, hacía que te cuente cómo fue la guerra. En el fondo, este tipo cuenta cómo él descubrió, por ejemplo, cómo él fundó la sociobiología, que es el estudio de la sociología de los animales, en particular cómo estudió hormigas durante décadas, así, y fundó todo un área. Y él plantea una serie de como consejos empaquetados. Este es como un libro de autoayuda para científicos. Y su segundo consejo es bien interesante, porque él dice que para cada problema en una disciplina de la ciencia hay una especie ideal para su solución. Y al revés, para cada especie existe un problema para el cual esa especie es la ideal para estudiar el problema. Por ejemplo, él habla de la drosófila, la mosca de la fruta, que es como el organismo modelo para un montón de cosas que se hacen en biología. ¿Y por qué? Porque la drosófila se multiplica muy rápido, es fácil de manipular, etc. Tiene un montón de cosas que la hacen el organismo ideal para hacer ese estudio. O de este caso, por ejemplo, tú quieres entender el fenómeno que quieres entender es la ecolocalización. Tal vez es mucho más fácil ocupar murciélagos que delfines, porque el murciélago es como una especie ideal para ese tipo de estudio. Ahora, yendo a nuestro caso, Chile es un país donde hay penetración de la tecnología y hay desastres. Entonces es una cierta entidad y hay ciertos problemas científicos para los cuales esta entidad es ideal. Estoy hablando de ventajas comparativas en el fondo, pero desde la ciencia esa ventaja, eso se llama buscar cuál es el problema científico para el cual lo que tú tienes, que es tecnología y desastre, es el organismo ideal. Ya se entendió. Y bueno, no sé, yo creo que acá en este espacio hay la posibilidad de hacer como algo importante, usando computación para sostener los sistemas comunitarios. Así que hay pocas oportunidades mejores que esta como para hacer computación aplicada valiosa. Ya, eso, gracias. Eso es todo. Preguntas en inglés.
Que son muchas cosas, es difícil como... Sí. Sí, a mí, una parte, por ejemplo, la parte de la ética, de los datos, etcétera, Chile parece que está muy avanzado en eso, ¿no? Hay una ley de datos, pero en la parte de redes sociales, ¿qué país será el emblemático? Yo a lo que iría es que, por ejemplo, la Cruz Roja tiene, hay dos lineamientos de la Cruz Roja y de Naciones Unidas que provienen de tiempos precomputacionales. Y es como ellos se han preocupado del manejo de los datos desde hace mucho tiempo. Y, por ejemplo, cuando tú estás accediendo a un refugio, la Cruz Roja te hace firmar un documento, quiere saber quién eres tú que está entrando a este refugio. Por ejemplo, no tienes casa y está como, te va a quedar en un refugio de la Cruz Roja. Y ellos te hacen firmar unas declaraciones de quién eres tú, cuántos años tienes, y ellos tienen mecanismos para la protección de esos datos y tienen como estándares de protección de datos para ellos, en los cuales ellos entienden que eso, aunque tú hayas firmado, esa no es una decisión totalmente libre, la de acceder a ese refugio, porque la opción es quedarse, no sé, en la nieve o en la tormenta. Entonces, ellos tienen bastante escrito, estos son dos enlaces, ellos tienen bastante escrito sobre cómo proteger los datos de una comunidad afectada por un desastre y qué es lo que se puede hacer con ellos o no, que lo han desarrollado, han tenido décadas para hacerlo. Y uno piensa, bueno, Internet tiene que ser ese nivel de protección o mayor, no debería ser menos que eso. La Comunidad Europea tiene estándares de protección de datos bien severos, digamos, mucho más severos que los de Estados Unidos. Pero ellos tienen, y ellos también hacen, la Cruz Roja también hace un poco de investigación, entonces trata como y Naciones Unidas es más pragmático todavía, ellos dicen, bueno, no puedo proteger 100% la privacidad de mis usuarios porque entonces paraliza mi respuesta a la emergencia. Entonces ellos hacen cierto compromiso entre el flujo de datos y la necesidad de su respuesta operativa. También es algo bien complicado, tiene como varios principios, esto es bien interesante yo partiría por estas dos y luego ver la legislación de la Comunidad Europea y todo, pero esto es mucho más al detalle porque ellos hablan sobre comunidades afectadas por desastres. Tú vienes trabajando desde hace varios años con Twitter y con todo esto. ¿Cómo has visto desde tu experiencia esto de que Twitter ahora sea mucho más restrictivo al momento de extraer información, de que ahora ya no se puede ir muy allá atrás? Porque yo de lo que he podido ver en el paper y todo, hasta el año 2000, 2011, se hacía mucho estudio como offline, como para atrás, como uno ya tenía una base de datos cotota y estudiaba y eso después se puede utilizar en simulación o lo que fuese, pero ahora, sobre todo lo que yo vi, tú estás trabajando mucho con tiempo real. Claro. Entonces, estas restricciones de esta red social implicaron en tu investigación un cambio así de foco. Sí, nosotros ocupamos una herramienta para recolectar datos de Twitter basada en consultas. O sea, cuando hay un desastre hacemos una consulta y filtramos el stream de tweets usando esa consulta. Pero porque no, digamos, nosotros casi damos por perdidos los datos históricos. Usamos solo datos en tiempo real, pero esto es es bien incómodo porque primero es bien incómodo y segundo tiene fallas también, que es que hay un tiempo que pasa entre que uno comienza a recolectar datos y pasa a la emergencia, pueden pasar horas. Entonces yo creo que eso es algo que no se ha hecho, que es como mecanismo de inteligencia de recolección de datos. O sea, cómo hacer para que si mañana hay una bomba o algo, uno pueda automáticamente generar una consulta y empezar a recolectar datos de Twitter, de Instagram o de otros lados y tratar de crear una consulta y mantenerla, irla actualizando si van apareciendo otros términos, etc. O sea, es bien interesante, yo creo como para sí, afecta a la investigación el hecho de no tener acceso a datos históricos, pero genera unos problemas que yo creo que son interesantes, que eso es cómo crear estas colecciones en tiempo real. ¿Y ustedes esa la pagan por tener más Twitter o es libre? A nosotros nos han cortado un par de veces, lo cortamos un par de veces, pero nosotros hemos hablado con ellos, es como explicar, bueno, esta es una herramienta para desastres naturales y por lo tanto, por eso es que tenemos 20 streams abiertos al mismo tiempo. Pero tampoco hay que pasarse, nosotros en ningún momento tratamos de engañarlo. Acá uno se conecta, esta es una aplicación de código libre. Uno se conecta y uno pone sus credenciales, yo pongo mis credenciales y con eso
la recolección se hace a nombre mío, con mis credenciales, hasta que yo retiro mis credenciales. Entonces no es ilegítimo, uno habla un stream como si tuviera la aplicación de Twitter abierta. Es público, o sea, no estás pagando adicional No. para que den más. No. Y con eso es suficiente, digamos, para hacer la regresión. Yo creo que sí, porque 1% de los tweets igual el límite es 1% de los tweets globales. Ya. La otra pregunta es que, como decía tú, no todo es Twitter, pero Twitter es importante, pero ¿qué otras redes sociales tú encuentras relevantes para este área? Es que Instagram tal vez, pero porque tiene una API, pero el problema es que los otros no dan acceso en tiempo real a datos, y ese es un problema. Por ejemplo, en YouTube no hay una consulta que pueda hacer, dame los últimos videos que tengan esta query. Entonces, la verdad que es un problema. ¿Y TV digital? También podría ser una... ¿Has tenido experiencia con eso? No, pero también podría ser una fuente de datos. O sea, ahí viene el asunto de como ir a buscar a la gente donde ella está. O sea, si la gente está posteando en Twitter, ya usemos Twitter, pero si se está mandando cosas por WhatsApp, bueno, no sé, no es posible recolectar esos datos, entonces hay que como arreglárselas con esto. Es complicado. Otra cosa así de eso es que la gente ocupa las herramientas que son más familiares para ellos. Entonces también siempre aparece hay como una cosa como una idea de una fantasía, de que no, voy a crear mi aplicación para que la gente haga los informes a través de mi aplicación. Y eso tiende a funcionar más o menos nomás, porque la gente ocupa lo que le es familiar a ellos. No se van a cambiar, en medio del terremoto no se van a cambiar no van a aprender a usar otra cosa más nueva, principalmente a no usar lo que usan. ¿Sí? Tengo una duda respecto a las bases que habían presentado de la ciencia natural. Me llamó mucho la atención porque quería saber, según la experiencia que ustedes han tenido, ¿cuál es el mayor impacto que tiene la tecnología en alguna de esas bases? Justamente eso. Claro. No hay un consenso, o sea, en sociología de desastre hay como la idea de que hay un ciclo de un desastre que tiene varias etapas, como que hay preparación, después está el shock, después hay como la respuesta inmediata, la reconstrucción, hay como todo un ciclo de desastre. En Twitter ese ciclo es bien abreviado y es tiene muchas menos fases. Es como el día que se afecta, o sea, el efecto inmediato, el choque, luego la recuperación inmediata y después esta se diluye, porque hay como tanta discusión respecto a muchas otras cosas que no hay. El problema es el tiempo de atención, o sea, se pierde la atención sobre ello. También acá hay algo interesante, que no se han hecho muchos estudios como de largo plazo de qué pasa después de un desastre. Hay algunos pocos, pero qué pasa con medios sociales, con blogs, con noticias años después, pero es largo también. Por ejemplo, cuando hubo el huracán Sandy en el 2012 se crearon oficinas como de reparación a la gente que siguen funcionando como 3 años después, que es como la oficina de reparaciones del huracán Sandy, que es simplemente para administrar un subsidio que se le da a la gente afectada. Entonces, en el fondo el desastre nunca termina, puede tener una cola súper larga de datos. Yo diría que lo ha abreviado y simplificado las fases. Las fases que uno ve acá es una versión abreviada y simplificada de lo real que sucede. Cuando ustedes hacen esta aplicación, ¿en cuál más se centran? Lo que pasa es que las oficinas de emergencia tienen mecanismos de recolección de información que tienen un ciclo como de 2 o 3 días. Al cabo de 2 o 3 días ellos tienen buena información sobre lo que está pasando. Pero la parte donde no tienen buena información son las primeras 6 a 12 horas. Entonces es como, si vamos a usar medios sociales, lo que intentamos es tratar de sacar el mayor jugo a la información durante estas horas en las cuales esto es lo único que hay. Pero después de 3 días, uno no puede hacer una estimación de cuántas camas hay libres en los hospitales usando medios sociales. No vale la pena porque a esa altura ya hay datos oficiales. Entonces yo diría que las primeras 6 horas, como la... Tú mostraste que en Alemania tienen buenos sensores para entrar ahí, para entrar de terremotos. Bueno, se supone que también lo tenemos, pero el 2015 tuvo una situación bastante trágica. El hecho de que las autoridades tomaron ciertas decisiones
decisión en base a la información oficial, estaban siguiendo, siendo que había información en la media y en las redes sociales también sobre el tsunami que estaba ocurriendo. Entonces, hay una aplicación bastante interesante en cuanto a la complementación de la información oficial versus lo que está diciendo la gente. ¿Han tenido ustedes experiencia en alguna parte donde este tipo de información pasa a ser considerada al momento de tomar la decisión? Muy poco de eso. O sea, hemos logrado que, por ejemplo, que algunos de los mapas, logramos en algún momento que algunos de nuestros mapas comunitarios fueran metidos en el informe de situación de 24 horas, el informe como oficial de la ONU, que es un documento como de 20 páginas, que es interesante porque esos documentos tienden a ser puro aire. Es como hace 4 años hubo no sé, parte como Filipinas es un país de tantos millones de habitantes, hace 4 años hubo una inundación y murió tanta gente. Ahora hay otra, digamos que va a morir más o menos la misma cantidad de gente. Y así, es como bien tiros al aire, así. Y claro, incluyendo esto de la crisis. Ahora, en una cosa más severa, como decidir si se hace en una alerta de tsunami, yo creo que hay que probar primero el valor de la herramienta, como de demostrar que lo puede hacer mejor, y eso toma un montón de tiempo. No, en general es difícil ser considerado. Hay más bien como entender cuál es el proceso de ellos y tratar de ofrecer esta información de manera que ellos la puedan usar y tratar de no venderles tampoco la panacea, porque no es, y uno también se puede equivocar. Por ejemplo, en Estados Unidos hay aplicaciones para medicina, pero la aplicación tiene que certificarse en una entidad nacional. No, aquí en este lado, por ejemplo, tú puedes proponer tus mapas, pero los mapas pueden estar teniendo resultados basura, ¿no? O algo así, o no hay una certificación dentro de las Naciones Unidas o de la Cruz Roja que certifique que así esta herramienta entrega resultados razonables. No, y peor, ellos tampoco tienen mecanismos para ver si sus propios mecanismos de información son razonables o no. No hay como mecanismos de retroalimentación, entonces no. O, por ejemplo, uno dice puede ser más serio todavía, uno dice, la medición de esto, de mi herramienta, es si la respuesta al siguiente terremoto es mejor o peor que la anterior. ¿Cómo se evalúa eso? ¿Cómo uno mide qué tal buena fue la respuesta? La misma gente no tiene mecanismos como externos de evaluación, porque tampoco es como que la UNEMI vaya a hacer una autoevaluación que uno pueda creer, porque nadie puede hacer eso. Tiene que haber una evaluación externa de qué tan bien está funcionando. Es complicado. Sí. Yo quería hacerte una pregunta partiendo del título. Interesante decir. Porque esta palabra exacta. Quería saber algo bien técnico. ¿Consideras que los datos que trabajas son del tipo Big Data o estás hablando de minería? Buena pregunta. Porque, mira, si yo veo, por ejemplo, el mapa que colocaste de frecuencias de tweets, justamente pasaba eso, los desastres en realidad donde fue las muertes y las cosas estaban bajos comparados con una farándula que tenía abajo. Claro. Después tú me dices que trabajas con muestras de Twitter. Entonces yo me pregunto, realmente después de lo que queda el filtraje, cuando tú tienes que hacer algo, eso, cuando yo hablo de Big Data, yo entiendo problemas difíciles. Esa que le gusta a la gente de la esfera. Claro. Sea una esfera de cero puesto en infinito. O sea, ¿existe el problema de la maldición de la dimensionalidad en la que estoy trabajando o no? Eso es Big Data. ¿Sufre con la maldición de la dimensionalidad o es una cosa que uno la coloca porque un cuco que está ahí no hay y dice? Yo creo que... Es mi pregunta real. Después tiene otro problema, por ejemplo, el de balance de datos, comparado con el mundo de Twitter ahí y buscar lo que realmente va a hablar de eso es una cosa chica, a lo mejor no es big. Te das cuenta de minería de datos común. Entonces, eso es lo primero que hay que ver, porque cuando tú quieres aplicar herramientas, las herramientas de big son cosas serias. Hay que saber cuándo te empiezan a afectar esas medidas y cuándo no, para usar determinadas cosas y no voy a agarrar cualquier cosa que está por ahí, porque si tú agarras una cosa que minería de datos, todavía 50 dimensiones, ya como le explico a mi alumno, digamos, en la noche de la alta dimensionalidad, todos los datos son del mismo tamaño. Entonces no logras ver nada. Entonces, eso quería saber cuánto es realmente. Esas cosas que veo ahí es complicado. Por ejemplo, estas colecciones de datos completas son como de 2 GB, 3 GB de texto. Las chicas. Estamos hablando de 2 o 3 GB de texto.
que tampoco es, o sea, por ejemplo, estas cosas como de escalabilidad que la gente de Big Data habla no son un problema. La otra, como la dimensionalidad del texto, ya esa es como otra cosa, depende como del ambiente que uno... Puede ser un problema, Claro. porque si el texto, pero si son textos de Twitter, no es lo mismo que tomar una obra de Shakespeare y tratar de clasificar. Claro. Y solamente los tipos le matizan, no sé qué cosa, igual tienen... Claro, yo creo que hay que como encontrarse en el medio, como hay... sí, en algunos casos, claro, uno puede llegar a un cierto procesamiento, por ejemplo, usar estos mecanismos de extracción de información, en el fondo convertir un tweet como en una palabra o en 2 palabras, que son la parte importante, y luego, por ejemplo, eso lo proyectas sobre un vocabulario controlado. Entonces ya tienes como, logras reducir la dimensionalidad de los datos y luego aplicar alguna técnica para que sea aplicada sobre esos datos de cierta dimensionalidad. Lo otro que mencionaste también más importante es lo del desbalance. Eso es serio, porque Twitter tiene un montón, acá se introducen un montón de sesgos. El hecho de que la persona siga usando Twitter, el hecho de que la persona tenga un smartphone y quiera escribir algo, el hecho de dónde vive la gente, dónde no, súper... En el fondo nadie tendría por qué creernos el tipo de cosas que hacemos con estos datos, y nosotros pero están ahí. Entonces es como ¿qué es lo mejor? Es más bien como yo pensaría, ¿qué es lo mejor que se puede hacer con estos datos? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer sin equivocarnos tanto? Y estas cosas como de validación, como mostraba de las inundaciones, del dengue, dicen ya, no estamos tan lejos, pero es que tal vez se puede hacer algo real con estos datos, o es como o simplemente acá estoy reproduciendo dónde están los centros de población de Brasil. Ese ejemplo es muy malo, porque tú le vas a preguntar a los brasileños y el SUS, que es el sistema que toma eso, nadie le cree. Claro. Saben de que tú tenías un par de manchas rojas allá arriba en el Amazonas, digamos, y están blancas porque resulta que nadie reporta. Claro. O si acá... O si saco este mapa y pongo un mapa de las ciudades de Brasil con los mismos colores, tal vez igual. Entonces claro, o no sé. Sí, es difícil, es súper difícil. Producción industrial, lo mismo, como... Sí, claro. Entonces, yo creo que ese es el punto que yo decía al principio, como cómo demostramos que esto realmente tiene valor, que tal vez actualmente no lo tiene, o tal vez tiene un poco, o tal vez hay aquí un nicho de valor, por ejemplo, fotos. Tal vez es súper importante tener fotos de daño, de manera que la gente pueda hacer como rápidamente un análisis del costo de un desastre. Tal vez ese es el área y no como dónde se necesita agua, dónde se necesita... Yo no sé. Bueno, muchas gracias. Gracias.